Buenas, mi nombre es Karina Borrero y el día de hoy les vengo a exponer sobre el capítulo 13 de las teorías de los juegos y las decisiones estratégicas. En la teoría de los juegos se analizan situaciones en las que los resultados dependen de las decisiones tomadas por los múltiples agentes que interactúan entre sí. Se estudian estrategias óptimas y se buscan encontrar soluciones equilibradas, como el equilibrio de Nash, en el que ningún jugador tiene incentivos para cambiar su estrategia unilateralmente. Esta teoría tiene aplicaciones en discursos en diversos campos como la economía, la política, la biología y la psicología. Juegos no cooperativos y cooperativos. En los juegos no cooperativos, los jugadores toman decisiones de manera independiente y no pueden comunicarse ni hacer acuerdos. Cada jugador busca maximizar su propia utilidad sin tener en cuenta los intereses de los demás. Mientras que en los juegos cooperativos, los jugadores pueden comunicarse y hacer acuerdos para tomar decisiones conjuntas. Se buscan alcanzar soluciones que beneficien a todos los jugadores a través de la cooperación y la negociación. Las estrategias dominantes. Las estrategias dominantes son aquellas que son siempre la mejor opción para un jugador. Independientemente de las decisiones de los demás jugadores, es un juego. Si un jugador tiene una estrategia dominante, no tiene incentivos para cambiar, ya que siempre obtendrá el mejor resultado posible. Esto simplifica el análisis del juego y puede ayudar a predecir los posibles resultados. Es un juego, una estrategia dominante es aquella que produce el mejor resultado para un jugador, sin importar las acciones tomadas por los demás jugadores. Es decir, es la estrategia que maximiza el beneficio individual sin considerar las interacciones con los demás jugadores. Identificar una estrategia dominante puede ser útil para simplificar el análisis de un juego y predecir los posibles resultados. Un ejemplo de la estrategia dominante es cuando dos empresas compiten en el mercado y una de ellas tiene una clara ventaja competitiva sobre la otra. La empresa dominante puede establecer precios más bajos, ofrecer productos de mayor calidad o tener una mayor cuota de mercado, lo que le permite controlar la industria y ejercer influencia sobre sus competidores. Reconsideración del equilibrio de Nash. La reconsideración del equilibrio de Nash ocurre cuando los jugadores en un juego deciden cambiar su estrategia inicial para obtener resultados más favorables. Esto puede suceder si los jugadores perciben que hay una estrategia alternativa que les proporcionará mejores resultados individuales o conjuntos. La reconsideración del equilibrio de Nash también puede llevar a un equilibrio en el juego. El problema de la elección de un producto. El problema de la elección de un producto se refiere a la dificultad que enfrenta un consumidor al seleccionar entre diferentes opciones disponibles en el mercado. Este problema surge debido a la variedad de productos, características y precios que existen, lo que puede generar confusión y dificultad para tomar una decisión. Para resolver este problema, los consumidores suelen evaluar las características del producto, comparar precios, leer reseñas y buscar recomendaciones para tomar la mejor decisión posible. Por ejemplo, observes en la tabla que la casilla superior derecha de la matriz de ganancias también es un equilibrio de Nash, que podría alcanzarse si la empresa 1 indicara que está a punto de producir el cereal crujiente. Cada equilibrio de Nash es estable porque una vez elegidas las estrategias, ningún jugador se aleja unilateralmente de ellas. Sin embargo, sin más información no hay forma de saber qué equilibrio, si entre crujiente dulce o dulce crujiente, se alcanzará o si se alcanzará alguno de los dos. Naturalmente, las dos empresas tienen poderosos incentivos para alcanzar uno de los dos equilibrios de Nash. Si las dos introducen el mismo tipo de cereal, las dos perderán dinero. El hecho de que las dos no puedan coludir no significa que no alcancen un equilibrio de Nash. Las estrategias Maximin es una estrategia de tomar decisiones en las teorías de juegos, que se basa en maximizar el mínimo beneficio o maximizar el máximo costo. En otras palabras, consiste en elegir la opción que garantice el mejor resultado posible en el peor escenario. Imaginar. Esta estrategia se utiliza cuando los jugadores son adversarios y buscan protegerse contra posibles pérdidas. Un ejemplo
se observa que invertir es una estrategia dominante para la empresa 2 porque con esta estrategia obtiene mejores resultados, independientemente de lo que haga la empresa 1. Por lo tanto, la 1 debe esperar que la segunda invierta. En este caso, para la primera también sería mejor invertir y ganar 20 millones de dólares que no invertir y perder 10 millones. Es evidente que el resultado es invertir. Ambas tienen que invertir para poder ganar. Las estrategias mixtas. Las estrategias mixtas son utilizadas en la teoría de juegos cuando los jugadores eligen sus acciones de manera aleatoria, siguiendo una distribución de probabilidad. En lugar de tomar decisiones deterministas, los jugadores asignan probabilidades a diferentes acciones posibles. Esto permite una mayor flexibilidad y la posibilidad de encontrar equilibrios mixtos en los juegos. Un ejemplo de estrategia mixta es cuando un jugador lanza una moneda para decidir si jugará una estrategia A una estrategia B, con ciertas posibilidades asignadas a cada una. El juego de las monedas. El juego de las monedas es un ejemplo clásico de juego que se puede analizar utilizando estrategias mixtas. En este juego, dos jugadores lanzan una moneda al aire y deben elegir entre cara o sello. Si ambos jugadores eligen la misma cara, el jugador 1 gana y recibe un pago de $1 del jugador 2. Si ambos jugadores eligen el mismo sello, el jugador 2 gana y recibe un pago del jugador 1. Si los jugadores eligen caras diferentes, no hay ganador y no hay pagos. Para encontrar un equilibrio mixto en este juego, los jugadores asignarían probabilidades a las opciones. Supongamos que el jugador 1 asigna una probabilidad a la opción cara y una probabilidad a la opción sello. De manera similar, el jugador 2 asigna una probabilidad a la opción cara y una probabilidad a la opción sello. El objetivo de cada jugador es maximizar su pago esperado. Utilizando las probabilidades asignadas, se pueden calcular los pagos esperados para cada jugador, en función de las elecciones del oponente. Luego se puede ajustar las posibilidades o las probabilidades hasta encontrar un equilibrio en el que ningún jugador tenga incentivos para cambiar su estrategia. Los juegos consecutivos. Los juegos consecutivos son una secuencia de juegos repetidos en los que los jugadores toman decisiones en cada ronda basándose en el resultado de la ronda anterior. Cada ronda puede influir en las acciones y pagos futuros, lo que crea un juego dinámico y estratégico. En los juegos consecutivos, los jugadores pueden adoptar diferentes estrategias a lo largo del tiempo, ajustando sus acciones en función de las elecciones y resultados anteriores. Esto puede concluir estrategias de retaliación, cooperación condicional o incluso cambios repentinos en las tácticas. La ventaja de ser el primero en mover. La ventaja de ser el primero en mover es que puede tomar la iniciativa y establecer el ritmo de juego a la situación. Cuando eres el primero en mover, tienes la oportunidad de sorprender a tu oponente y ponerlo en una posición defensiva. También puedes tomar el control de espacio y bloquear posibles movimientos estratégicos de tu oponente. Sin embargo, ser el primero en mover también puede tener sus desventajas, ya que podrás exponerte a posibles contraataques o que tu oponente aproveche tus movimientos para obtener ventaja. En general, ser el primero en mover requiere una planificación cuidadosa y una evaluación constante de las posibles consecuencias de tus acciones. Este es todo mi tema, muchas gracias. Sobre política comercial, estrategia y competencia internacional. Una inversión anticipada, una subvencionada o fomentada de otra forma por el Estado puede dar a un país una ventaja en los mercados internacionales y ser un importante instrumento de la política comercial. Esto quiere decir que el país ayuda a las empresas a ser más grandes para así entrar en un mercado mundial de considerables escalas en economía. Consideremos el caso de una industria en la que hay considerables economías, es decir, una industria en las
en las que hay pocas grandes empresas pueden producir mucho más eficientemente que pequeñas empresas. Supongamos que concediendo subvenciones o ventajas fiscales, el Estado puede animar a las empresas a expandirse y así ser más internacionales. El mercado de aviones comercial. Supongamos que Bosch y Airbus están considerando la posibilidad de desarrollar por separado un avión. Supongamos que solo es económico, que el nuevo avión sea producido por una única empresa. Si Bosch tiene una ventaja en el proceso de desarrollo, el resultado del juego es la casilla superior derecha de la matriz de ganancia. Bosch producirá un nuevo avión y Audi, dándose cuenta que perdería mucho dinero si hiciera lo mismo, no produciría ninguno. Este caso hace que las dos empresas se mantengan el acuerdo que si una produce, la otra perdería, y si la otra produce, la otra perderá. O sea que mantienen el acuerdo de igual inversión o igual tema económico. O sea, porque sin ninguna empresa produciría, ninguna perdería. O sea, llegaría a un punto estable, a una decisión. Ahora vengo con DuPont disuade a otras empresas para entrar a la industria del óxido de titanio. En 1972, Bosch consideró la posibilidad de expandir su capacidad. La industria estaba cambiando y con una estrategia acertada, esos cambios podrían permitirse capturar una empresa mayor del mercado y dominar el sector 16. Las nuevas reglamentaciones y la subida de los precios de los factores influían considerablemente en el corte de producción y darían a DuPont una ventaja de cortes, debido tanto que su tecnología de producir era menos sensible a la variación de los productos de los factores, como sus plantas se encontraban en zonas que eran mucho menos difíciles de deshacer el residuo corrosivo para otros fabricantes. Como consecuencia de estos cambios de coste, DuPont previó que National Lens y algunos otros productores tendrían que cerrar su parte de capacidad. Sus competidores tendrían que entrar de nuevo al mercado construyendo nuevas plantas. ¿Podría DuPont disuadir que diera este paso? La capacidad producida sería muy superior a la que necesitaban. En realidad, DuPont una ventaja de corte, lo que no solo haría que otras empresas les resulta difícil compartir, sino que también haría creíble la amenaza implícita de que DuPont no se acomodaría, sino que lucharía en primer lugar. Como la demanda creció mucho menos de lo que esperamos, había una escasez de capacidad en todas las industrias. En segundo lugar, la normativa relacionada con el medio ambiente no se aplicó rigurosamente. Los competidores no tuvieron que reducir su capacidad como lo esperaban. Y la comisión emprendió acciones antimonopolios contra la estrategia de DuPont en 1978. DuPont sostenía que estaba intentando monopolizar el mercado. La guerra de los pañales. La guerra de los pañales tenía una cuota en el mercado de 50% aproximadamente, y Karl Marx tenía otra de 50 y 40%. Aunque solo hay dos grandes empresas, la competencia es intensa y se basa principalmente en la innovación que reduce los cortes, y una empresa puede recortar, aunque sea lentamente, su corte de producción, puede bajar su precio y aumentar su cuota de mercado. Por consecuencia, ambas empresas están obligadas a realizar gastos en investigación y desarrollo en una carrera reducida del corte. ¿Qué quiere decir esto? Si las dos empresas realizan grandes gastos en
I+D pueden esperar mantener su cuota actual del mercado. Si ninguna de las empresas gasta dinero, sus cortes y sus precios permanecerán constantes y el dinero ahorrado pasará a formar parte de los beneficios. Sin embargo, si una empresa continúa haciendo I+D y la otra no, la empresa innovadora acabará quedándose con la mayor parte de la cuota de mercado de su competidora. Al final y al cabo, las dos empresas llevan años compitiendo en este mercado y la demanda de pañales es bastante estable. La subasta. En este apartado examinemos los mercados de subasta. Son mercados en los que se compran y se venden productos por medio de procesos fiscales de PUJA 19. Hay subastas en las que todo tipo suele utilizarse para productos diferenciados, especialmente para artículos únicos como obras de arte, antigüedad y los derechos. Para extraer petróleo por una zona, por ejemplo, en los años del Tesoro de Estados Unidos ha recorrido a la subasta para vender letras de tesoro. La Federación Comisión de la Comisión ha utilizado la subasta para vender parte del espectro electromagnético para los servicios de telefonía móvil. El Comité Olímpico Internacional ha subastado los derechos de televisión y el Ministro de Defensa ha utilizado la subasta para adquirir material militar. Clases de subasta. Subasta inglesa. La subasta inglesa tradicional. El vendedor puja cada vez más alta a un grupo de posibles compradores. Todos los participantes saben cuál es cada momento. En cada momento la puja más alta. La subasta termina cuando ningún apostador está dispuesto a pujar más. El artículo se vende entonces al mejor postor, a precio igual a la cantidad de puja más alta. Se vende al mayor precio, o sea, al último precio que den cuando termina la subasta. Subasta holandesa. El vendedor comienza ofreciendo el producto a un precio relativamente alto. Escuchen esto, un precio relativamente alto. Si ninguno de los posibles compradores acepta este precio, el vendedor va bajando cantidades fijas. El primer comprador que acepte el precio ofrecido puede comprar el producto a ese precio. O sea, el vendedor ofrece el producto a un precio alto y a medida que va pasando lo va bajando. Y el que lo compre cuando va bajando eso es el que se queda con el producto. La subasta mediante todas las subastas se presentan simultáneamente sobre cerrados y el portor que gana es la persona que ha presentado la puja más alta. El precio que paga varía, sin embargo, dependiendo de las reglas de la subasta. En una subasta basada en el precio más alto, el precio de venta es igual a la puja más alta. En una subasta basada en el segundo precio más alto, el precio de venta es igual a la segunda puja más alta. Muchas gracias, espero que sea de su... Capítulo 16. El equilibrio general y la eficiencia económica. Primer tema. El análisis del equilibrio general. El análisis del equilibrio general, a diferencia del análisis parcial, determina los precios y las cantidades en todos los mercados simultáneamente y tiene en cuenta explícitamente estos efectos de retroalimentación. Un efecto de retroalimentación es un ajuste de precio o de cantidad de un mercado provocado por los ajustes del precio y de la cantidad de mercado. Supongamos, por ejemplo, que el Estado grava las importaciones de petróleo. Esta medida desplazaría inmediatamente la curva de oferta de petróleo hacia la izquierda, encareciendo el petróleo extranjero y elevaría su precio. Pero el efecto del impuesto no acabaría ahí. Segundo tema. El mercado mundial del etanol. Existe un alto grado de interdependencia entre la producción y la venta de etanol brasileño a partir de la caña de azúcar y el etanol producido en Estados Unidos a partir del maíz. Veremos que la regulación del mercado del etanol en Estados Unidos ha influido significativamente en el mercado brasileño, lo cual ha afectado a su vez al mercado en Estados Unidos. Aunque esta interdependencia ha beneficiado con toda probabilidad a los productores estadounidenses, también ha tenido consecuencias negativas para los consumidores estadounidenses, los productores brasileños y probablemente los consumidores brasileños. La eficiencia en el intercambio. Supongamos que dos bienes
se asignan inicialmente de tal manera que ambos consumidores pueden mejorar su bienestar comerciando entre sí. En este caso, la asignación inicial de bienes es económicamente ineficiente. En una asignación eficiente de los bienes no es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de otra. A veces también se utiliza el término eficiencia en el sentido de Pareto, en honor al economista italiano Vilfredo Pareto, que desarrolló el concepto de eficiencia en el intercambio. En los subapartados siguientes mostramos por qué los intercambios mutuamente beneficiosos dan lugar a una asignación eficiente de los bienes. La ventaja del comercio. Si el comercio es beneficioso, ¿qué intercambios pueden producirse? ¿Cuáles de ellos asignará eficientemente los bienes entre los clientes? ¿Cuánto mejorará entonces el bienestar de los consumidores? Podemos responder a estas preguntas en el caso de dos personas y dos bienes cualquiera utilizando un gráfico denominado caja de Edgeworth. La curva de contrato. La curva de contrato muestra todas las asignaciones a partir de las cuales no es posible realizar ningún intercambio mutuamente beneficioso. Estas asignaciones son eficientes porque no es posible reasignar los bienes para mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra. El equilibrio de los consumidores en un mercado competitivo. Los mercados competitivos tienen muchos compradores y vendedores, reales y potenciales. Por consiguiente, cada comprador y cada vendedor consideran fijo el precio de los bienes y deciden la cantidad que se va a comprar y vender a sus precios. Podemos mostrar que los mercados competitivos generan intercambios eficientes utilizando la caja de Edgeworth para simular el funcionamiento de un mercado competitivo. La eficiencia económica de los mercados competitivos. Este resultado se obtiene tanto en un marco de intercambio como en un marco de equilibrio general en el que todos los mercados perfectamente competitivos son utilizados de forma directa para mostrar cómo funciona la famosa mano invisible de Adam Smith, ya que nos indica que la economía asignará automáticamente los recursos de una manera eficiente sin necesidad de que intervenga el Estado. Son las acciones independientes de los consumidores y de los productores, que consideran dados los precios, las que permiten que los mercados funcionen de una manera económicamente eficiente. Como cabría esperar, el resultado de la mano invisible se utiliza frecuentemente como norma para comparar el funcionamiento de los mercados del mundo real. La equidad y la eficiencia. Hemos mostrado que es posible realizar diferentes asignaciones eficientes de los bienes y que una economía perfectamente competitiva genera una asignación eficiente, pero es probable que unas asignaciones sean más justas que otras. ¿Cómo podemos saber qué asignación es más equitativa? Se trata de una difícil pregunta. Los economistas y otros pensadores discrepan tanto sobre la definición de equidad sobre su cuantificación. Cualquier opinión a este respecto implicaría comparaciones subjetivas de utilidad y cualquier persona razonable podría discrepar sobre el método utilizado para realizar estas comparaciones. Funciones sociales de bienestar. Una de estas funciones, la utilitarista, pondera por igual la utilidad de todo el mundo y por consiguiente maximiza la utilidad total de todos los miembros de la sociedad. Cada función social de bienestar puede relacionarse con un determinado punto de vista sobre la equidad, pero algunos puntos de vista no ponderan explícitamente las utilidades individuales y por tanto no pueden representarse por medio de una función de social bienestar. La equidad y la competencia perfecta. En realidad, el equilibrio competitivo puede encontrarse en cualquier punto de la curva de contrato, dependiendo de la asignación inicial. Como las asignaciones eficientes no son necesariamente equitativas, la sociedad debe recurrir en alguna medida al Estado para lograr los objetivos de la equidad, redistribuyendo la renta o los bienes entre los hogares. Estos objetivos pueden lograrse por medio del sistema tributario. La eficiencia en la producción.
Aquí se considera la utilización eficiente de los factores en el proceso de producción. Se supone que hay ofertas totales fijas de dos factores, trabajo y capital, que son necesarios para producir los dos mismos productos, alimento y vestido. Se supone que hay muchos consumidores que poseen los factores de producción, incluido el trabajo, y obtienen una renta vendiéndolos. Esta renta se asigna a los dos bienes. Este modelo aglutina los diferentes elementos de la oferta y la demanda de la economía. Los individuos ofrecen factores de producción y utilizan la renta que obtienen para demandar y consumir bienes y servicios. La eficiencia de los factores. Una asignación de factores en el proceso de producción es técnicamente eficiente si no es posible aumentar la producción de uno de los bienes sin reducir la del otro. Si los mercados de trabajo y de capital son perfectamente competitivos, el salario W es el mismo en todas las industrias y el precio de alquiler del capital es el mismo en la industria de alimentos o en la de vestido. Se sabe que si los productores minimizan los costes de producción, utilizan las combinaciones de trabajo y el capital con las que el cociente entre los productos marginales de los dos factores es igual al cociente entre sus precios. Pero también hemos mostrado que el cociente entre los productos marginales de los dos factores es igual a la relación marginal de la sustitución técnica. Situación técnica del capital por trabajo RMS técnica por consiguiente. Por tanto, solo puede haber un equilibrio competitivo en el mercado de factores si cada productor utiliza trabajo y capital de tal forma en que las pendientes de las insocuantas sean iguales, iguales entre sí y iguales en la relación de precios de los dos factores. Por consiguiente, el equilibrio competitivo es eficiente en cuanto a la producción. La frontera de posibilidades de producción, FPP, muestra las distintas combinaciones de alimento y vestido que puede producirse con unas cantidades fijas de trabajo y capital, manteniendo la constante tecnología. La FPP de la siguiente figura se obtiene desde la curva de contrato. Cada uno de los puntos situados tanto en la curva de contrato como en la FPP describe un nivel tanto de alimentos como de vestido producido eficientemente. El punto A es una asignación ineficiente porque está por debajo de la FPP. El punto preciso de la FPP en el que se sitúe la economía depende de las preferencias de los consumidores que se materializa en las demandas de los dos bienes. ¿Por qué tiene pendiente negativa la FPP? Porque para producir más elementos se debe destinar a su producción más factores que se utilizan para producir vestido. La relación marginal se transforma, RMT. La RMT mide la cantidad de vestido a la que debe renunciarse para producir una unidad más de alimentos. Por ejemplo, las áreas ampliadas de la figura anterior muestran que en el punto B de la frontera la RMT es 1, porque debe renunciarse a 1 unidad de vestido para obtener una más de alimento. Sin embargo, en D la RMT es 2. Suponga que se parte de AO, punto en el que solo se produce vestido, pero a medida que se mueve a lo largo de la frontera y se produce menos vestido, la productividad del trabajo y del capital aumentan en la producción de vestido y disminuyen en la de alimentos. En el punto B, las productividades son iguales y la RMT es 1. También se puede describir la forma de la FPP por medio de los costes de producción. En realidad, la pendiente de la FPP mide el coste marginal de producir un bien en relación con el de producir otro. En todos los puntos situados en la frontera se cumple. Por ejemplo, en el punto B de la RMT es igual a 1 si el coste de factores de producir una unidad de cualquiera de los dos bienes es 100. El cociente entre los SM sería por 100 dividido entre 100 igual 1. La eficiencia en la producción. Para que una economía sea eficiente, no solo se debe producir los bienes con un coste mínimo, sino que también debe producirlos en combinaciones para que estos se ajusten a la disposición de los
individuos a pagar por ellos. Recuerde que la RMS mide la disposición del consumidor a pagar. También hay que recordar que la RMT mide el coste de una unidad más de alimento mediante la disminución de la cantidad de vestido. Entonces, una economía solo produce eficientemente si RMS es igual a RMT. En el caso de cada consumidor, esta condición es necesaria para que haya eficiencia. Suponga que la RMT es igual a 1, pero la RMS es igual a 2. En este caso, los consumidores están dispuestos a renunciar a 2 unidades de vestidos para conseguir una de alimento. Pero el coste de obtener los alimentos adicionales solo es de una unidad de vestido perdida. Esto indica que se producen pocos alimentos, por ende es necesario aumentar la producción de alimentos hasta que la RMS disminuya y la RMT aumente hasta que ambas sean iguales. La siguiente figura muestra esta condición de eficiencia, donde se superpuso la curva de indiferencia de un consumidor sobre la FPP. En el punto C se alcanza la tangencia de la curva de indiferencia y la frontera de producción. La RMS pendiente de la curva de indiferencia y la RMT pendiente de la frontera de producción son iguales. La eficiencia en los mercados de productos. Cuando los mercados de productos son perfectamente competitivos, todos los consumidores asignan sus presupuestos de tal manera que sus relaciones marginales de sustitución entre los bienes sean iguales a la relación de precio. En el caso de nuestros dos bienes, alimento y vestidos, RMS igual a PA sobre PB. Al mismo tiempo, todas las empresas maximizadoras de los beneficios producen hasta el punto en el que el precio es igual al coste marginal. Una vez más, en el caso de nuestros dos bienes, PA igual a CMA y PB igual a CMB. Como la relación marginal de transformación es igual al cociente entre los costes marginales de producción, quiere decir que RMT igual a CMA dividido entre CMB igual a PA dividido por PB igual a RMS. Cuando los mercados de productos y los factores son competitivos, la producción es eficiente, en el sentido de que la RMT es igual a la RMS. Ventaja comparativa. Situación en la que el país 1 tiene una ventaja frente al país 2 en la producción de un bien porque el coste de producirlo en uno en relación con el coste de producir otros bienes en uno es menor que el coste de producirlo en 2 en relación con el coste de producirlo otros bienes en 2. Ventaja absoluta. Situación en la que el país 1 tiene una ventaja frente al país 2 en la producción de un bien porque el coste de producir el bien en 1 es menor que el coste de producirlo en 2. ¿Por qué fallan los mercados? Los mercados competitivos fallan por 4 razones básicas: el poder de mercado, la información incompleta, las externalidades y los bienes públicos. Analizaremos cada uno de ellos por separado. El poder de mercado. Hemos visto que existen ineficiencias cuando un productor o un oferente de un factor tiene poder de mercado. Información incompleta. Si los consumidores no poseen información precisa sobre los precios de mercado o sobre la calidad de los productos, el sistema de mercado no funciona eficientemente. Esta falta de información puede dar a los productores un incentivo para ofrecer una cantidad excesiva de algunos productos y una cantidad demasiado pequeña de otros. Las externalidades. Pueden surgir externalidades entre los productores, entre los consumidores o entre los consumidores y los productores. Las externalidades son negativas cuando la acción de una de las partes impone costes a la otra, o positivas cuando la acción de una de las partes beneficia a la otra. Externalidad negativa. Surge cuando se asumen todos los costes de un efecto negativo. Externalidad positiva. Surge de un efecto positivo que no se reporta como beneficio. Los bienes públicos. Los bienes públicos tienen dos características: no son rivales y no son excluyentes. Un bien no es rival si cualquiera que sea el nivel de producción, el coste marginal de suministrarlo a un consumidor más es 0. Bienes que no son excluyentes. Un bien no es excluyente si es posible excluir a nadie de su consumo, por lo que es difícil o imposible cobrar a los individuos por su uso. Los bienes pueden consumirse sin pagarlos directamente.